técnica, Sofía Maús. Hola, Sofía. Hola, madre mía, menuda presentación, muchísimas gracias. Joder, tiene que estar a la talla, me cago en 10. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí. Oye, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás liadísima, sé que estás hasta arriba. Y bueno, obviamente, pues de agradecer que estés con nosotros y que nos permitas un huequito de tu agenda para poder hablar un poquito contigo y que nos cuentes cosas interesantes y saber un poquito más de ti. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo como siempre. Para mí es un Ok. placer. Genial. Pues oye, vamos a empezar con alguna preguntilla que tengo, porque claro, supongo que hay mucha gente que te conoce, puede que haya algún despistado o alguna despistada que todavía no viva en este mundo del 2022 y no sepa quién es Sofía Maudos. Entonces me gustaría que nos comentes un poco, pues bueno, quién es Sofía Maudos y sobre todo cómo empezó Sofía Maudos, ¿no? Es decir, qué es lo que hay detrás de redes sociales y cómo llegaste al punto en el que estás a día de hoy. Pues nada, soy entrenadora personal y atleta profesional de Bikini Fitness. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¿Te refieres a redes sociales o a Sí. tema deportivo? ¿Cómo empezaste? Es decir, ¿qué fue lo que te picó el gusanillo? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a entrenar? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a dedicarte a esto? Y un poco pues lo que vendrían a ser los diferentes pasitos, ¿no? Vale, pues a ver, yo la verdad que siempre he sido una persona que ha hecho deporte, o sea, desde que yo tengo uso de razón he hecho alguna disciplina, no siempre gimnasio, de hecho es la última que hice, pero yo, por ejemplo, lo primero que hice fue natación, muy pequeña, o sea, siendo un bebé. De hecho, en casa de mis padres tengo un trofeo de natación de 2004 y yo ahí tenía 3 años. Hostia. Y después, un poco más mayor, cuando iba a primaria, me apunté al Conservatorio de Danza de Valencia y estuve también 3 o 4 años ahí, que la verdad que eso me enseñó muchísima disciplina, porque es un deporte muy duro, doloroso, que tienes que tener, pues eso, muchísima disciplina. Y eran todas las tardes, de hecho había días que tenía que salir antes de clase para ir al conservatorio y luego llegar por la noche y ponerme a hacer los deberes del cole y tal. Y la verdad es que me alegro mucho de haber vivido eso tan joven porque me ha enseñado a ser muy constante, muy disciplinada y muy organizada también. Después de eso, bueno, mi familia siempre ha hecho mucho deporte, de hecho mi padre corre maratones. Hostia, Y cuando me fui del conservatorio empecé a salir a correr con mi padre y yo hacía carreras de obstáculos porque me llamaba más la atención. Luego estuve también en un grupo de competición de hip hop, he hecho hípica, he hecho un montón de cosas. Oye, Pero Sofía, ¿qué no has hecho? Esa es la pregunta, ¿qué no has hecho? ¿Has corrido carrera de obstáculos, hípica, hip hop? ¿Qué te falta? es que yo todo lo que fuera deportes, encima como que cuando era pequeña me aburría muy rápido. Entonces estaba igual 2 años haciendo un deporte y me iba a otro. Pero siempre también me llamaba mucho el tema de la competición, entonces deporte que hacía, deporte que tenía que competir. Y bueno, en gimnasio empecé pues cuando iba a la ESO con 13, 14, 15 años, que había un gimnasio al lado de mi cole y cuando salía del cole me quedaba en el gimnasio. Pero ya ahí cuando empecé no tenía ni idea de entrenar y en esa época no había tanta información como ahora, ni había cosas como AudioFit, no había tanta divulgación por redes sociales. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a entrenar pues llegaba a casa y buscaba en Google rutina de bíceps y tríceps y veía las fotos de los ejercicios, me los apuntaba en un papel y luego iba al gimnasio y lo hacía. Y así pues fui aprendiendo básicamente a base de ensayo y error hasta que me empecé a formar yo un poco más cuando ya fui más mayor y acabé de estudiar y eso. Y luego empecé a combinarlo con la calistenia y hubo una época que sí que me centré más en la calistenia y competí también allí. Sí, yo esa fue la época en la que te, digamos que empecé a, o sea, ya te ubiqué y dije, esta mujer sí que se hace dominadas tú como el que come nigiris. ¡Qué barbaridad! Buah, pues ahora lo estoy retomando, pero llevo toda la preparación sin hacer dominadas. Sí, ¿no? Ahora ya le metes al jaloncito, ¿no? Claro, claro, ahora ya te has vuelto una Ya, bodybuilder. tío, ya... No, pero lo tengo que retomar ahora que acabo de competir. Y luego, bueno, me dejé la calistenia porque competí en el Arnold y me clasifiqué para el Campeonato de Italia. Pero fue justamente el año del COVID, entonces no hubo campeonato ni nada y ya ahí me centré más únicamente en gimnasio. Vale. Y ya mucha gente
bueno, ahí fue cuando empecé a entrenar más 100% dedicado al fitness. ¿Y en qué momento a lo largo de todo este tiempo decides, por así decirlo, exponerte en redes sociales? O es decir, toda la parte de Sofía Maudos a nivel, pues eso, mediático, ¿vale? Por así decirlo. Tú empiezas con ello, digamos, de forma, o sea, es decir, compartiendo, o digamos que empiezas ya con una idea de coger y decir, joder, creo que puedo aportar algo, o por así decirlo, fue bastante espontáneo. Espera, voy a quitar el ventilador que me ha dicho Marcos que se escucha mucho, ¿no? Se escucha un poquito. Si lo puedes quitar, genial. Lo que pasa es que intuyo que también hará un poco de calor. Yo por eso, yo por tu bien, tampoco te he dicho mucho. Joder, es que me acabo de mudar y arriba en la habitación tengo aire, pero aquí en el comedor tengo también, pero se me ha estropeado. Entonces estoy pasando un calor que flipas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no te preocupes. Si necesitas el ventilador, no pasa nada, ¿eh? O sea, No, tampoco no, se si escucha. se escucha mejor, no pasa nada. Pues la verdad es que no, en ningún momento tuve intención de crecer en redes sociales, ni hice nada adrede ni nada. Yo creo que fue la época justamente en la que hacía calistenia y simplemente pues yo compartía mi día a día, las rutinas que hacía, cuando iba al parque con mis amigos a entrenar, las competiciones, pero no lo hacía con ninguna intención de ganar seguidores ni nada. Pero yo creo que era algo que llamaba la atención porque no había muchas chicas en esa época, ahora por suerte hay más, pero en esa época no había muchas chicas que hicieran calistenia. De hecho, yo cuando iba al parque era la única chica y todos mis amigos eran chicos. Y me escribían muchas chicas, de hecho, que les llamaba la atención y querían hacer, pero no se sentían cómodas porque había muchos chicos y tal, y yo creo que por eso llamaba la atención. Pero en mi caso, o sea, yo siempre las animaba porque Vale. a mí, sí, o sea, me han ayudado muchísimo todos mis amigos de las barras y al final da igual que seas chica, chico, ahí en el parque nos juntábamos gente pues de 40 años, de 13 años y mola mucho porque al final haces como piña, ¿no? Y te ayudas entre todos. Y yo creo que fue eso, porque como que llamaba la atención, porque no es un deporte en el que se vieran muchas mujeres. Y también yo creo que motivaba a otras chicas porque pensaban que el hecho de hacer dominadas, hacer muscle ups, hacer flexiones, era algo solo de chicas, que son más fuertes y que yo, como soy chica, no lo voy a poder hacer. Pero realmente no es así. O sea, si tú entrenas como entrenan ellos, tú vas a ser capaz de hacer dominadas, muscle ups o lo que te propongas. Claro. De hecho, bueno, es un poco lo que estamos hablando antes, ¿no? Que al final la progresión de una mujer respecto a la progresión de un hombre a nivel relativo es prácticamente la misma. Lo que sí que es cierto que por cuestiones de física, ¿no? Pues si yo peso 100 kilos y tú pesas, yo qué sé, 70 kilos siendo una mujer, pues yo voy a poder levantar más kilos absolutos, ¿no? Por cuestiones de que peso más, entonces puedo aplicar más fuerza, ¿no? Pero sí que es cierto que de hecho, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo cuando, lo que te digo, ¿no? Las primeras veces que caí en tu perfil, que era como, qué barbaridad, nunca había visto a una chica. Y sí que es cierto que incluso llegué a cuestionármelo, ¿no? O sea, ¿por qué me está sorprendiendo esto? ¿No? O sea, es decir, ¿qué está pasando como para que me sorprenda realmente ver a Sofía hacer esto? Y realmente la respuesta era es un poco lo que tú dices, ¿no? Que claro, es que Sofía era de las pocas que lo hacía, no por nada, sino porque no muchas se animaban a eso. Y sí que es cierto que me parece que el hecho de que aparecieras en el sector, joder, pues como decía al principio, ¿no? Cuando te presentaba, pues que literalmente has inspirado a mucha gente y que ha sido un poco el pistoletazo de salida o la patada en el culo para mucha gente para coger y decir, joder, yo también quiero, ¿no? Sofía lo está haciendo, me veo reflejado o reflejada en ella y me apetece hacerlo porque me inspira, ¿no? Y, oye, te quiero hacer una pregunta que esto no lo tenía, no, porque obviamente tengo todo, yo soy un profesional, ¿vale? Yo me he puesto aquí todas mis preguntitas que hay para hacerte, pero sí que es cierto que me come la curiosidad de, porque tú eres muy joven, ¿no? O sea, tú ahora mismo tienes 21, 21. 22, 21, ¿no? Vale. Claro, tú hace 2 o 3 años, ya a nivel de redes sociales, eras mediática. Es decir, manejabas un nivel, o sea, seguidores superiores a la media, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, ¿tú todo eso cómo lo has llevado? Y ya no solo eso, sino cómo lo ha llevado tu entorno. Vale. A ver, una cosa respecto a lo de antes, ¿vale? ¿Sí? Muy, muy corta, que yo creo que eso tiene que ver mucho con tu mentalidad, porque yo obviamente era consciente de que a mí me iba a costar mucho más sacar, por ejemplo, un muscle up que a mis amigos, pero
tú puedes pensar eso y limitarte, decir, vale, no lo voy a conseguir y no intentarlo, o decir, me va a costar más, pues voy a entrenar el triple, voy a entrenar más o voy a esperar más tiempo y hacerlo, ¿sabes? O sea, el que para ti sea más difícil te puede servir como para venirte abajo o como para todo lo contrario, como para motivarte, para entrenar más, para conseguirlo. Totalmente. Sí, sí, sí. Y respecto a lo que me has preguntado, pues, a ver, las redes sociales sí que es verdad que me han servido para conocer a muchísima gente. De hecho, eso es lo que más me gusta de las redes sociales, que como que te unen a gente con los mismos intereses que tú Ujú. y al final se crea una comunidad muy bonita, pues como por ejemplo la de AudioFit, ¿no? Y, y entre nosotros nos motivamos, nos apoyamos. Igual yo veo el día a día de otro atleta y me motiva. Hablamos cuando tenemos algún bajón o Claro. no sé. O sea, creo que eso es algo muy positivo. Y al final yo tengo muy buenos amigos que si no fuera por las redes sociales no los habría conocido. Y luego para mí la parte más negativa es que me cuesta mucho, o sea, yo soy una persona muy perfeccionista y que me meto mucha presión a mí misma y al final el estar expuesta a redes sociales como que aún me genera más presión, pues a la hora de competir, el hecho de saber que hay mucha gente pendiente de mí o que, por ejemplo, cuando iba a competir y todo el mundo me decía, ¡buah, vas a ganar! No sé qué, y yo era en plan de, tío, no me digas eso porque ahora, si no gano o si voy mal, me voy a sentir como que estoy decepcionando a mucha gente o como que esperaban una cosa de mí o tenían unas expectativas y yo no he cumplido esas expectativas, ¿sabes? Entonces, me cuesta mucho que no me genere presión y también saber desconectar, porque al final esto es un trabajo también, ¿no? Y lo malo es que no tienes un horario como tal. Es algo de lo que tú nunca desconectas. Y a mí también me genera mucho estrés, pues no poder llegar a todos los mensajes, que me pregunten algo y no contestar, o que me envíen un mensaje de ánimo, o que me digan, me has motivado mucho, no sé qué, y no responder, ¿sabes? Y al final, pues me genera mucho estrés y creo que tendría que aprender un poco como a desconectar y también a no meterme presión más de la que me meto yo misma, ¿sabes? Y, o sea, de hecho, bueno, me siento súper identificado contigo porque, bueno, yo al principio algo que me pasaba era que yo no sabía, eso es lo que tú dices, ¿no? Como desconectar, ¿no? Es algo que realmente nadie te enseña a gestionar en el sentido de que es algo sobre todo que mucha gente, o sea, que al final tú, como yo creo que ambos empezamos un poco de la misma forma, ¿no? Es decir, pues compartiendo el entrenamiento, yo en mi caso pues compartiendo un poquito más las cosas que sabía, más que mi entreno, etcétera, etcétera. Y algo, por ejemplo, que a mí me pasaba era que yo no sabía identificar cuándo yo estaba en las redes sociales, por y para, a nivel, por ejemplo, lúdico, ¿no? O cuando realmente estaba, por así decirlo, trabajando, porque al final dices, no, nada, me meto en Instagram, no sé qué tal, y luego, nada, he respondido un par de comentarios, ya, pero cuando respondes un par de comentarios, quieras o no, estás, por así decirlo, como ejerciendo un papel, ¿no? Que es el papel de la persona, es decir, la marca personal que hay detrás, etcétera, etcétera. Y a mí era algo que me costaba mucho separar, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se lo tomaba tu entorno? Porque, claro, una cosa es cómo te lo tomas tú, pero en tu caso, por ejemplo, o sea, sobre todo porque al final o sea, hay muy poca gente que es capaz, por así decirlo, de dedicarse a las redes sociales. Y de hecho es algo que es por así decirlo, no voy a decir una lotería, pero sí que considero que bueno, hay que estar en el lugar, ¿no? O en el momento indicado para que realmente, pues, por así decirlo, jugando con otros factores como el talento, el que sepas comunicar bien, etcétera, etcétera, pues por así decirlo, que te toque, ¿no? Entonces, tú eres muy joven, como te decía antes. ¿Cómo se lo ha tomado tu entorno respecto a algo que es ya no solo desconocido para ti, que te dedicas a ello y que tú tienes que pasar por un proceso de adaptación que ni tú misma conoces? ¿Cómo es para tu propio entorno asimilar que Sofía se dedica a las redes sociales o que es su vía, por así decirlo, de pues, poder poner ante su audiencia pues, sus servicios, entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo responde tu entorno? Pues, a ver, al principio sí que es verdad que como que daba un poco de miedo, porque yo empecé a estudiar una carrera, yo empecé en negocios internacionales en inglés y me la dejé al primer año para dedicarme al tema de entrenamiento, no a redes sociales, sino a ser entrenadora personal. Y pues obviamente a mi madre sobre todo le daba miedo porque dejas algo seguro por algo que no sabes si te va a ir bien, pero ahora ya que ven que me hace feliz, o
sobre todo, sí que me apoyan muchísimo. De hecho, han venido a todas mis competiciones. Cuando a mi madre no le gusta el culturismo para nada, ya estaba ahí apoyándome en todas y no sé, he visto un cambio sobre todo en ella brutal. Mi padre sí que es verdad que es más como yo, o sea, yo estoy súper unida a mi padre porque somos igual, pero él en chico y en chica. De hecho, ha sido él el que me ha metido en todo el tema del deporte, que entrenaba conmigo. Ujú. Y a nivel de redes sociales, no tienen Instagram, pero, por ejemplo, mi padre sí que ve mis vídeos de YouTube y siempre me dice algo. O le hace mucha gracia, por ejemplo, cuando en su trabajo, que él es arquitecto. Hay compañeros que le dicen, oye, he visto a tu hija compitiendo, no sé qué, porque igual se han visto algún vídeo o me han visto en Instagram o algo, y siempre me lo dice. Y la verdad es que, no sé, pienso que tengo mucha suerte de que me apoyen en esto, porque yo entiendo que para un padre tiene que ser difícil, sobre todo por eso, porque ellos han vivido en otra época en la que esto no existía y, y es algo desconocido y, bueno, al final un padre lo que quiere es lo mejor para su hijo y es normal que le dé miedo. Pero yo creo que siempre, cuando ven que te va bien y sobre todo que eres feliz, ya como que se les va un poco el miedo ese. Y a mí ahora me apoyan muchísimo. O sea, para mí lo mejor de las competiciones ha sido que ellos estén, sobre todo mi madre, porque mi padre sí que le encanta el culturismo. De Ujú. hecho, siempre me dice, yo estoy más fuerte que tus amigos, no sé qué, mis amigos culturistas, ¿sabes? Y él entrena mucho también. Y no sé, pero a mi madre sí que es verdad que no le gusta nada este mundo. De hecho, yo le dije, si no quieres venir, yo sé que no te gusta y para que no lo disfrutes, yo sé que me apoyas igual, aunque no vengas, ¿sabes? Tampoco quiero que estés aquí sin disfrutarlo. Claro. Y ella me dijo, no, porque yo sé que es importante para ti, así que yo voy a ir. Y luego yo la veía en el público y, o sea, tenía una cara, una sonrisa, me hacía así con los brazos, la veía y ella era la más feliz del mundo. Entonces, bueno, aunque al principio sí que es verdad que en la transición, ¿no? De pasar de estar estudiando una carrera a esto, sí que fue difícil y no me apoyaban para nada y tuve que hacer muchas cosas sola, pero ahora estoy muy contenta, la verdad. Claro. Sí que es cierto que, por ejemplo, esto es algo bastante curioso y es lo que tú dices, ¿no? Como que hay mucha gente, pues eso, que viene, bueno, no que viene, sino que ha vivido en épocas anteriores, a nivel, por ejemplo, pues de empezar pues, el trabajo, etcétera, etcétera, en las cuales, pues, por ejemplo, sí que se valoraban pues, los diferentes títulos, etcétera, etcétera, que obviamente no estoy diciendo de ejercer de forma ilegal, por así decirlo. Pero, o sea, con esto a lo que quiero llegar es que por ejemplo, yo veo mogollón, ¿no? Porque nosotros formamos entrenadores, entonces yo veo mogollón, pues gente, ¿no? Como que duda, ¿no? No sé si hacerme entrenador, porque al final, fíjate, toda la responsabilidad va a caer sobre mí, ¿no? Porque tengo que captar yo los clientes, porque luego si pasa algo, pues soy yo, ¿no? Pero realmente todo esto es, por así decirlo, bajo mi punto de vista, incluso más seguro. ¿Por qué? Claro, tú te responsabilizas de tus propios actos, ¿no? Y sobre todo, viéndolo así, por así decirlo, un poco a nivel empresarial, ¿no? O de proyectos, vamos a poner que estás contratado, ¿no? El mero hecho de estar contratado significa que tienes un cliente. Es decir, tienes todos los huevos puestos en una misma cesta. O sea, tú como profesional tienes un cliente que es aquella empresa que decide contratarte, ¿no? En cambio, entonces, si pasa algo a nivel pues, de empresa, pues, y te echan, acabas de perder el 100% de tus ingresos, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, todas las personas pues, que deciden pues, asumir, por así decirlo, pues obviamente el riesgo, o sea, siempre hay un riesgo en ambas partes, pero claro, si tú tienes, por ejemplo, 10 clientes que te pagan 100 euros al mes y estás facturando 1.000 euros al mes, si se te cae un cliente, acabas de perder un 10% de tu facturación. Te quedan 900 euros y, sobre todo, pues tú puedes ir responsabilizándote, por así decirlo, de tus actos, ¿no? Pues te formas un poquito más a nivel de entrenamiento, destacas un poco más por tu competencia, te formas un poquito más a nivel de marketing, de ventas, de fidelización del cliente, etcétera, etcétera. Que bueno, que es todo lo que hacemos en AudioFit, todo lo que se explica dentro del TASAP, dentro de lo que se explica en el CP, en el CPD, etcétera. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, a mí también pues, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cuando empiezas un proyecto, pues como tú dices, ¿no? Tus padres quieren lo mejor para ti, pero muchas veces lo mejor no es lo más obvio, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos ha dicho, ¿no? De, tú búscate un buen trabajo, que te contraten y te pongan un buen sueldo, ¿no? Y es como, ya, pero también hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? De hecho, me consta que tú eres alumna de AudioFit de hace mucho tiempo. Sí, Y desde que empezó, cuéntanos un poco. pues desde que empezó AudioFit, yo soy alumna y la verdad es que te puedo decir
que las clases en audio de AudioFit y los podcasts me han acompañado durante cada cardio, que he aprendido un montón, o sea, muchísimo, porque, a ver, yo hice una formación que era la que pedían en Valencia para poder trabajar en un gimnasio, pero como la mayoría de formaciones, la información súper desactualizada, o sea, fatal. Yo básicamente hice la formación para poder tener el título para trabajar en un gimnasio, pero todo lo que yo he aprendido ha sido por mi cuenta, formándome pues básicamente con AudioFit. Y me gustaba muchísimo porque hay como mucha información sobre muchísimos campos. Y al final yo pues a lo que más me dedico no es a entrenamiento y alimentación pues para ganar masa muscular o para pérdida de grasa. Pero yo pues cuando iba a hacer el cardio igual me ponía un podcast sobre alimentación vegetariana o vegana o alimentación en deportes de rendimiento como CrossFit. Y no sé, yo soy una persona muy curiosa que me gusta mucho aprender sobre ámbitos, aunque no sean, aunque por ejemplo yo no soy vegana, pero me gusta aprender también sobre eso. O yo no hago CrossFit o no corro maratones, pero me parece curioso y me gusta formarme y aprender también sobre otros ámbitos. Entonces también como que salía un poco de mi zona de confort y me gustaba muchísimo. Y me parece brutal toda la información que ponéis al alcance de la gente, sobre todo ahora, que hay muchísima información. O sea, yo creo que ha pasado de no haber a haber demasiada. Y esto también creo que es un arma de doble filo porque tienes que ser un poco crítico y saber filtrar bien la información. Entonces, que hayan plataformas de este tipo con profesionales, con información actualizada con los últimos estudios, o sea, me parece una pasada. Y también, por ejemplo, me gusta muchísimo el formato que habéis hecho ahora de los debates. Está guapo, ¿eh? Sí, porque es como que te da la oportunidad a ti de escuchar dos versiones y ser tú de manera crítica la que piensas, ¿no? Y valoras si te quedas más con una versión, con otra, o coges una versión con otros matices, ¿no? Porque no hay siempre una verdad absoluta. Totalmente. Y Por ejemplo, te da a ti la capacidad de pensar. ¿El qué, perdona? Que sí, que mola que te dé a ti como la capacidad de pensar, porque yo creo que así es cuando te formas directamente, no en plan que te den la información y te digan esto es así y ya está. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, es algo que vimos sobre todo de forma más directa en el primer combate, ¿no? Es decir, entre Ángel y Aitor, que ambos, por ejemplo, pensaban de formas diferentes, pero era un poco por el tipo de cliente que habían tenido, ¿no? Aitor se dedicaba un poco más a una población general. Entonces, Aitor hablaba de un RIR 6-7, mientras que estaba progresando sus clientes, que él tenía datos. Y claro, pues Ángel decía todo lo contrario, ¿no? Decía, bueno, a mí dame un RIR 2 como mucho, ¿no? Claro, al fin y al cabo, Ángel está entrenando a gente que compite directamente, por lo tanto, sus exigencias son mucho mayores porque buscan otros resultados y hay todos otros. Entonces, al final, siempre hay unas líneas generales, por así decirlo, de conocimiento, pero sí que es importante que cada persona sepa que hay que ajustarlo a cada persona, es decir, a cada cliente, sobre todo por una sencilla razón. Mira, yo hay algo que a toda la gente que formamos siempre les digo lo mismo, ¿no? Y es que al final, el hecho de tú entrenar a una persona es bastante peligroso, por así decirlo. Al final tú eres el responsable de la salud de esa persona. Entonces, si tú no te formas de forma adecuada, de forma eficiente, es un poco peligroso y, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando voy a dar formaciones a diferentes sitios, universidades, grados superiores o incluso plataformas privadas, ¿no? Siempre hago una pregunta para despertar la conciencia, ¿no? Para que por lo menos la gente le dé un par de vueltas, ¿no? Y digo, oye, si mañana tu madre fuera a un centro de entrenamiento, tu padre fuera a un centro de entrenamiento y le entrenase una persona que tiene exactamente los mismos conocimientos que tú y las mismas herramientas que tú tienes ahora mismo, ¿te sentirías seguro? Es decir, podrías, por así decirlo, dormir tranquilo diciendo, joder, qué bien, mi madre está entrenando con alguien que tiene las mismas herramientas que yo, ¿no? Porque si no te sientes tranquilo, tienes un problema. Porque tú estás entrenando a madres, tú estás entrenando a padres, estás entrenando a personas y no, o sea, y si no te atreves, por así decirlo, a entrenar a tus seres queridos porque piensas que te falta información, piensas que te faltan herramientas, es bastante injusto, por así decirlo, que sí que pongas la salud de otras personas en tus manos cuando realmente no estás del todo capacitado, por mucho que a nivel legal lo estés. Una cosa es la titulación, una cosa es pasar por el aro, que obviamente es algo que tiene que hacer todo el mundo para poder ejercer, y otra cosa es realmente contar con las herramientas
adecuadas, ¿no? Por eso, por ejemplo, dentro del task de AudioFit se añade a toda la persona que entra el CPE, que es el curso de preparación para entrenador, que es, o sea, son cientos de horas para que, aparte de la formación oficial, pues puedan tener las herramientas y los contenidos que necesitan para poder entrenar correctamente a una persona respecto al entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces sí que me parece que es algo bastante clave y que cualquier persona que nos esté viendo ahora tendría que plantearse, ¿no? Es decir, ¿confiaría en alguien que tenga los mismos conocimientos que yo? Si la respuesta es que sí, maravilloso. Si es que no, creo que hay algo bastante importante que cambiar o que trabajar. Pero bueno. 100%. Bueno, pues quiero que nos cuentes un poquito algo que pasó hace relativamente poco, porque estoy ante una IFBB Pro. ¿Qué pasa? No me lo creo aún, ¿eh? Pasote, ¿no? O sea, cuéntame cómo fue eso. O sea, quiero que me cuentes, quiero que me des la exclusiva. Imagínate que soy Mercedes Milá entrevistándote, ¿vale? Quiero la exclusiva, quiero que me pongas el clickbait y el titular, ¿no? Es decir, cuéntanos un poquito cómo fue, ya no solo a nivel de competición, es decir, el resultado está ahí, te hiciste pro, o sea, la puta ama, mis enhorabuenísimas, mis dieces. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso, cómo lo viviste, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que, o sea, digamos, bueno, tanto los pros y los contras y algo que te haya sorprendido tanto para bien como para mal a lo largo de la preparación para hacerte pro. Pues, a ver, la verdad que como mi primera preparación fue bastante bien. Sí que es verdad que, pues, es duro, o sea, hasta que no lo vives no sabes lo duro que es. A nivel de, pues, pasar hambre, entrenar sin energía. Yo creo que solamente la gente que haya competido sabe lo que es el modo zombie. O sea, ir por la vida modo zombie con cero energía, que te cueste hasta levantarte del sofá. Pero bueno, luego, o sea, por los resultados y por el momento de estar en tarima, hacer eso por una temporada, la verdad es que vale la pena. Pero yo no me esperaba para nada hacerme profesional en esa competición. De hecho, yo tenía comprados los billetes para Portugal la semana siguiente, porque en el Ben Wader, donde yo me hice profesional, solamente daban una tarjeta a la ganadora absoluta de todo. Y el fin de siguiente había otra competición en Portugal en el que daban 3. Entonces yo pensaba ir a ese. Y en ese momento... Y no hizo falta. Pues me pillé mi tarjeta y me fui para casa, ¿no? Buah, en ese momento me quedé en plan en shock, te lo juro. O sea, es que hasta que no pasan unos días como que no lo asimilas. No lo asimilas. ¿Y qué fue lo que te sorprendió, por ejemplo, en este caso? Porque, bueno, creo recordar que no es la primera vez que compites, ¿no? ¿O sí era la primera competición? No, primero tienes que hacer un regional. Eso es, por eso mismo. Entonces tú ya tenías la experiencia anterior. Entonces, ¿cómo, o sea, dirías que hubo mucha diferencia entre las dos preparaciones o notaste tú mucha diferencia entre las dos preparaciones? A ver, es que en mi caso, o sea, todas las competiciones que he hecho este año, si te lo cuento, parece de película, porque yo hice un regional y yo me había... O no, mentira. Sí, yo hice un regional y luego me había apuntado al Pro Qualifier un mes más tarde. Vale. No, mentira. Mi primera competición no iba a ser el regional que yo hice, pero yo cuando les pasé el check a mis preparadores, se lo pasé un miércoles y la competición era el domingo. Ah. Empezaron con la coña de, buah, estás para salir ya, no sé qué, y yo, va, no hay huevos, tal. Y bueno, con la coña, pues 2 días antes de la competición me inscribí. Y hice el regional y gané ese regional. Ah. Y luego hice un Pro Qualifier y, bueno, hice 2 Pro Qualifiers. Y también quedé primera en los 2 y luego ya hice hice 2 regionales y quedé primera en los 2. Y luego en mi primer Pro Qualifier, que fue el Olympia, era donde podía conseguir la Pro, pero no la conseguí, me quedé a un puesto de la Pro. Vale. Y en el segundo fue en el que yo la conseguí. Pero después, al día siguiente, hice mi primer campeonato profesional, que fue completamente improvisado, porque cuando me dieron la tarjeta profesional, como yo no me lo esperaba, o sea, para mí no existía la posibilidad de competir al día siguiente como profesional. Porque Sí, no igual no estaba ni planteada a nivel nutricional ni de cosas a puntos ni nada, ¿no? No, y de hecho cuando me la dieron, me preguntaron si yo iba a competir al día siguiente como profesional y yo dije
que no, porque ya la liga profesional es otra cosa. Hay chicas, ese día competían chicas que venían del Olimpia y yo, o sea, me gusta mucho competir, pero no me gusta competir por competir ni por vivir la experiencia, ¿sabes? Yo quiero sentirme competitiva y sentir que he hecho una preparación para ese día y que ese día sea mi mejor versión. Entonces, mi decisión fue que yo dejaba de competir hasta el año que viene y ya bien preparada empezaba a competir como profesional. Y yo al día siguiente, o sea, yo esa noche ya hice mi comida libre, comí lo que me dio la gana, bebí lo que me dio la gana, al día siguiente desayuné lo que me dio la gana y fui a la competición, pero a verla desde el público, sin mi bikini, sin tacones ni nada. Y entonces vinieron todos los jueces y me dijeron, tú tenías que haber competido porque estabas preparada para competir, no sé qué, y yo, no, porque yo no me veo a la altura de esas chicas que ya son profesionales hace muchos años, tal, tal, tal. Y bueno, al final, hablando, me dijeron, no te puedes quedar sin la experiencia de compararte con esas chicas, no sé qué, y ya iban a salir ellas. Yo le dije a Emilio, venga, va, si me tintas, subo. Y corriendo me puso el tinte, yo no tenía bikini ni nada, se fue Kike corriendo a coger mi bikini, no llegó a tiempo, tuve que salir con el bikini de otra competidora. Vale. Pararon en 5 minutos porque ya mi categoría estaba ahí en las escaleras, no me daba tiempo, de hecho tuvieron que meter coreografías de Classic para que me diera tiempo a salir. Y bueno, así sin haber hecho puesta a punto, habiendo comido lo que me dio la gana y todo, salí. Y hice top 10 de 30 chicas. Joder. Y, o sea, es que fue... O sea, toda la gente que... Se podría definir, o sea, en plan, que tu carrera, por así decirlo, ha sido entre bromas, he ganado un regional, un no sé qué, logo tal, y luego quedé top 10, ¿no? O sea, mi pregunta es la siguiente, Sofía. Cuando te lo tomes en serio, ¿qué va a pasar? No, es decir, cuando realmente esté programado y no improvises y quedes top 10, ¿qué va a pasar? En plan, qué locura, ¿no? Pero, a ver, yo creo que eso lo hemos podido hacer porque yo desde el momento en el que empiezo preparación, empiezo al 100%. O sea, me da igual que falten 6 meses para la competición. Yo no empiezo y digo, bueno, como faltan 6 meses, lo llevo así más flexible y cuando se acerca la fecha ya me pongo seria. Entonces, ¿qué pasa? Que al llevarlo todo tan estricto desde el día 1, no saltarme ni un gramo de ninguna comida, ni un minuto de cardio, nada, yo llegué con el punto mucho antes de la fecha que teníamos estipulada. Entonces, por eso pude salir antes y, por ejemplo, la puesta a punto, realmente yo no tenía que hacer mucha puesta a punto, porque si tú ya llevas el físico de competición, en una puesta a punto no vas a hacer milagros, ¿sabes? Y si tú ya llevas el físico súper trabajado, es muy difícil cagarla, porque yo, por ejemplo, la noche anterior hubiera hecho una comida libre, no vas a cagar el físico que llevas trabajando de meses. Claro. Entonces... Qué bien, qué bien. Y... Quiero ponerme más seria para salir en la liga profesional, porque para mí eso no fue, no lo cuento como mi primer campeonato profesional, porque no me había preparado. Bueno, pero sí que es cierto que por mucho que a nivel competitivo no estuvieras como para poder hacer, o sea, que tú misma te vieras, ¿no? Es decir, que había una diferencia, etcétera, etcétera. Lo primero, el resultado fue muy bueno para ser, por así decirlo, improvisado. Es decir, un top 10 entre 30 de pro, sí, es la hostia. Y lo segundo, también creo que a nivel, por ejemplo, de estrategia, de compararte, es decir, que te vino muy bien para de cara a la siguiente preparación poder determinar cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, compararte, es decir, verte realmente con quienes realmente vas a competir o con el perfil de atleta que vas a competir, que ya son profesionales, ¿no? Sí, a ver, eso la verdad que sí. Lo que pasa es que a mí me daba mucho respeto. O sea, yo era como que no estoy... por respeto a esas chicas que llevan tanto tiempo currándoselo, no estoy como para haberme hecho profesional el día anterior y ahora ponerme ahí con ellas, como si estuviera a la altura, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que eso al final es algo tuyo personal. O sea, es decir, sí que es cierto que entiendo tu punto de vista, pero al fin y al cabo, el mero hecho de que tú compitas no trasciende absolutamente nada en la competición, más allá de que si realmente eres competitiva, quedarás por delante. Es decir, al fin y al cabo, ten en cuenta que tú estás cumpliendo unos criterios objetivos, que son los marcadores o sea, los ítems que valoran los jueces y o sea, entiendo tu parte, ¿sabes? Pero de cara a la competición y de cara a la galería, competiste como una competidora más. O sea, es decir, estabas en el lugar como para poder haberlo hecho. Pero sí que es cierto que te entiendo. Eso te honra, Sofía. Eso te honra. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Ya por último, para terminar la entrevista, ¿qué es lo que tienes pensado? ¿O tenéis trazada una estrategia? ¿No la queréis comentar? Cuzano. Tremendo chihuahua tienes ahí, ¿no? Mira.
Qué pulmones, la Virgen. Joder. Se come de lo lindo, ¿no? Ese se come lo que se ponga por delante. Ese hace puesta a punto todos los días. Fíjate tú lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Pues a ver, ahora realmente después de las competiciones, sobre todo desconectar un poco mentalmente. De hecho, ahora la semana que viene me voy de viaje, 15 días, y no voy a ir ni a entrenar, ni a hacer dieta, ni nada. Y después, cuando vuelva ya en invierno, quiero empezar la preparación de cara a la primera temporada del año que viene. Todavía no sé fechas exactas, conforme vayan saliendo los campeonatos profesionales, y me gustaría salir en España y también fuera, ya que iba a ir a Portugal y al final no tuve la oportunidad de ir. Y me gustaría vivir la experiencia también de competir fuera de aquí. Ok. Pues Sofía, dicho esto, yo lo único que puedo desearte es muchísima suerte, que disfrutes sobre todo de tus vacaciones y que te tomes esos 15 días para descansar lo máximo. Puta. No pasa nada, no pasa nada. Es que también quieres hacer una entrevista, es normal, es lícito. Así que bueno, que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí, por contarnos un poquito tu experiencia acerca de, pues bueno, todos los temas que hemos tratado y por nada, por ser tan Sofía Maudos. Muchísimas gracias, de verdad, o sea, es un placer. Estaba nerviosa, pero me lo he pasado súper bien al final. Así que gracias por contar conmigo otra vez y por todo lo que aportáis, que de verdad que es una pasada. Genial. Pues Sofía, que tengas unas buenas vacaciones. Nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias, un besito. Un besote. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, ahí tenéis. Sofía Maudos, una competidora como la Copa de un Pino, que estoy seguro de que, bueno, o sea, ya ha dado que hablar, está dando que hablar y es que es increíble. O sea, es increíble a nivel de la edad que tiene, lo que está consiguiendo y sobre todo el potencial que tiene por delante es brutal. Un top 10 a nivel profesional con su edad y con todo lo que ha hecho es brutal y sobre todo o sea, yo creo que asusta, o creo que a todo el mundo nos asusta, por así decirlo, lo que puede llegar a conseguir. Y obviamente yo quiero decir todo esto sin meterle presión a Sofía. Es decir, que Sofía se sienta cómoda. Es decir, que todos confiamos en ella y que vamos a estar orgullosos y orgullosas de todo lo que haga, independientemente de los resultados, porque ya solo el mero hecho de subirse a una tarima es más que respetable, que admirable y todo el trabajo que hacen, independientemente de la medalla, del número, etcétera. Y creo que todos nos sentimos súper orgullosos de estar representados por ella. Así que, bueno, familia, espero que os lo hayáis pasado muy bien, espero que hayáis tenido un maravilloso día, espero que hayáis disfrutado del debate, de la entrevista con Sofía. Lo único que me queda antes de irme es recordaros que quedan poquitas plazas del TASAF disponibles. Por lo tanto, aquellas personas que estéis interesadas, que queráis saber un poquito más acerca de cómo ejercer de forma legal, tanto a nivel de entrenamiento como de nutrición, en el TASAF, de AudioFit, pues bueno, que tenéis el link en la descripción y también tenéis el link en el chat que hay del directo.